Soy, como les decía, soy Arturo Chávez Salazar, ingeniero agrónomo de profesión, ya con una maestría en negociación y resolución de conflictos. También tengo alrededor de 20 años, 25 años en promedio de trabajos en relaciones comunitarias en distintos lugares del, del Perú, intentando trabajar bueno, trabajé en selva, sierra y costa en varios proyectos de extractivos principalmente relativos a hidrocarburos, minería, etcétera. También como agrónomo he trabajado en desarrollo rural. Entonces, dicho todo esto, vamos a mostrarles el temario que nos tocaría trabajar en estas 4 horas. Nuestro primer tema más o menos va a estar dedicado a todo lo que es el rol de relacionista comunitario. Terminado esto, haremos una pausa de unos 15 minutos, en el cual, si desean, pueden ustedes preguntar, conversar, hacer algunas inquietudes, ya sea por el chat o pueden hacerlo también directamente prendiendo su micrófono. El segundo tema es el plan de relaciones comunitarias. Es un tema bastante amplio que nos habla sobre cómo está compuesto, cómo es que se desarrolla este plan de relaciones comunitarias y qué obligaciones y qué temas tocan durante el desarrollo. Y como tercer punto, hablaremos sobre la responsabilidad social que abarca tanto a la empresa, al Estado y como al usuario, es decir, a los beneficiarios en este caso. También es un tema amplio. La realidad, intentaremos hacer las cosas de la mejor forma. Y estaré a vuestra disposición para cuando ustedes quieran, puedan parar la presentación y también hacer preguntas que ustedes deseen. Es bastante abierto, que sea dinámico, de tal manera que no sea un monólogo solamente por parte mía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El primer tema, el rol de las relaciones comunitarias en los diferentes proyectos. Dentro de los proyectos podemos tener en el campo agronómico y forestal, en el hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces es bastante amplio y todos los temas pueden ser aplicados tomando en cuenta la característica del proyecto y la característica de la zona donde vamos a trabajar. Cuando hablamos de relaciones comunitarias, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué creen que es relaciones comunitarias? ¿Podrían participar, por favor? Alguien que quiera participar, estoy para escucharlos. Si no, pueden hacerlo por el chat también. Pueden activar el audio, por favor, también es válido. Podemos hacer una especie de conversación, no hay problema.
Bien, María Luisa tiene un concepto, dice, es la relación entre la empresa que realiza actividades en un determinado lugar y la comunidad que habita en él. Es muy válido el concepto. Otro concepto. Bueno, las relaciones que tienen que mantenerse, digamos, en el campo de acción donde uno está operando, ¿no? Básicamente relacionado a lo que es la influencia directa. ¿Tu nombre, por favor? Harold Matos. Ok, Roy, estoy de acuerdo también, pero vamos dándole más forma a esto. Hay otro chat que ha escrito a Roy Medina. Puedo definir como la interacción que se logra entre una empresa extractiva o una empresa minera con el grupo poblacional donde va a realizar las actividades mineras, exploraciones o de producción. Sí, efectivamente, eso está ligado a las etapas de producción en todo caso, ¿no? Otra opinión. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene interferencia? ¿Alguien tiene interferencia por ahí? ¿Pueden apagar esa radio, por favor? ¿Podrían apagar la radio, por favor, que tiene de fondo? Ok, gracias. Bien, hemos escuchado o hemos leído dos opiniones y la que mencionó Ronnie. Entonces, cuando hablamos de relaciones comunitarias, está normalmente ligado a proyectos de inversión, extractivos, ya sea en el tema de hidrocarburos, ya sea en el tema de minería, electricidad, pero también esto se puede relacionar a obras de infraestructura, como lo que es construcción de carreteras, construcción de, por decir, rellenos sanitarios, represas, etcétera. Cualquiera de las actividades que impliquen uso de espacio en una comunidad o en un lugar específico tienen que tener su componente comunitario, ¿no? Y yo tengo acá que esto es una especialidad del área de las áreas sociales y agropecuarias. ¿Por qué decimos de las áreas sociales y agropecuarias? ¿Creen que eso sea válido o solamente está ligado a las áreas sociales? ¿Alguien, por favor, que pueda aportar para que podamos ir haciendo un diálogo un poquito más ameno? Bueno, el tema de las de relaciones comunitarias está ligado al área social, antropología, sociología, pero las ciencias agropecuarias no están ajenas a eso, porque dentro de la formación nuestra tenemos todo lo que es desarrollo comunitario y todo lo que son las ciencias sociales que llevamos como parte de la formación. Y probablemente como en el área agropecuaria tengamos un plus, que es el desarrollo de proyectos que podemos ayudar a enfocar en las comunidades, ¿no? Entonces, esto dice, permite que las comunidades y empresas busquen un equilibrio en el desarrollo del proyecto.
y en el desarrollo de los pobladores locales. ¿Y cómo lograríamos esto? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere apoyar? Parece que no. Parece que va a ser un monólogo nada más. Él habla de equilibrio del desarrollo del proyecto y de los pobladores locales. Cuando se logra eso, probablemente se limiten o se minimicen los problemas sociales, ¿no? Que siempre se dan donde hay el desarrollo de un proyecto extractivo. Más adelante veremos algunos ejemplos sobre esto. Ahora, como contrapropuesta, ¿qué no deben ser las relaciones comunitarias? No debe confundirse con asistencialismo o paternalismo. En una época anterior, probablemente cuando empezaron la presencia de las ONGs, todo el mundo quería ser patrocinador o todo el mundo quería trabajar en una determinada comunidad y eso siempre llevaba a disputas entre instituciones que participaban en un mismo área. Entonces, para lograr ser, digamos, el patrocinador de esa comunidad, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían muchas cosas y a eso le llamamos asistencialismo o paternalismo y no tomábamos en cuenta el desarrollo Buenos días. del poblado. Adelante, buen día. ¿Va a participar? Ok, mire, como les decía, las ONGs fueron los que promovieron este tema del asistencialismo, el paternalismo. ¿Por qué? Porque simplemente ellos trataban de ganar mayor cantidad de pobladores hacia quienes podían encaminar sus proyectos que normalmente estaban destinados a lo que es el tema de uh, seguridad alimentaria principalmente. Entonces, ¿puede, puede apagar su audio, por favor? Y van a este diplomado. Perdón. Como les decía, las ONGs por ganar mayor número de personas a quienes dirigir sus proyectos, instauraron de alguna manera este tema del asistencialismo paternalismo. Muchas veces se pagaban, no sé si ahora siguen o no, pero yo tengo dentro de mi experiencia el haber participado en estos proyectos donde la gente tenías que pagarle por todo lo que hacía y eso no estaba bien, no había un aporte del poblador para su propio desarrollo. Entonces, y como solamente todo estaba ligado a la seguridad alimentaria, ah, ¿aló, me escuchan? Acá justamente estaba leyendo lo que decía, a ver un ratito. Ah, no sé si es Ronnie, la falta de relaciones comunitarias ocasiona problemas como en las Bambas. Me gustaría de repente conocer qué cree que no funciona o cuál es el problema. ¿Creen que realmente haya falta de relaciones comunitarias en las Bambas? ¿Alguien, por favor? Escribieron de que había una falta de relaciones comunitarias en las Bambas, por eso se generaban los problemas. ¿Será cierto eso? No importa, lo dejamos para después.
Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta los profesionales que trabajamos dentro de esta área es que los pobladores sean los que encaminen a forjar su propio desarrollo social y económico, con proyectos que puedan trascender la vida de la actividad extractiva. Es decir, no solamente centrarnos en que la mina pueda ser quien nos compre nuestros productos, sino trascender a los mercados locales, trascender a los mercados regionales y, ¿por qué no, a los mercados nacionales? Eso sí se puede lograr, es perfectamente sí se puede lograr. Veremos cuando veamos el tema de compras locales, ahí vamos a explicar un poquito más sobre este tema. Acá la pregunta es, ¿por qué es importante tener un área de relaciones comunitarias? ¿Creen que sea importante este punto? Yo tengo ahí las ideas que probablemente las están leyendo, pero ustedes podrían aportar algo más o de repente tienen una idea diferente. Bueno, es fundamental, digamos, que exista un área que se dedique, digamos, a diagnosticar, digamos, a hacer el seguimiento de todos los compromisos que asumen, digamos, los actores políticos con todo su entorno, ¿no? Así es que, por supuesto que es imprescindible, digamos, más aún cuando se tiene en contexto, digamos, toda la problemática existente. Hace breve escuché de que las Bambas tenían problemas por una mala relación comunitaria, y eso no es cierto, ¿no? Porque en realidad hay hay muchas variables, digamos, que interactúan, ¿no? Intereses ideológicos, políticos, temas de compromiso, no cumplidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay que tener, digamos, claramente identificado cuál es la problemática, ¿no? Así es. Así es, Roy. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Existe el área de relaciones comunitarias y debe ser una de las áreas más grandes, porque yo he tenido la suerte de trabajar ahí, pero lamentablemente es también importante señalar, a veces tú por avanzar el proyecto o por las exigencias de la empresa, muchas veces solo trabajas con los dirigentes, ¿no? Y eso a veces puede trastocar y todos los actores secundarios, como es en decir, no secundarios, sino la población en general, no está al tanto de lo que se quiere hacer y esto es manejado, digamos, unilateralmente por las directivas y eso a veces complica, ¿no? Y estoy de acuerdo que las relaciones comunitarias sí es muy importante, pero este área debe existir desde el principio, desde antes de que se haga, incluso desde antes de que se haga el estudio de impacto ambiental, que también está incluido el estudio de impacto social, que es parte del EIA, debería participar el área de relaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque con el diagnóstico socioeconómico que se puede lograr, se puede ir forzando o se puede ir manejando y armando el plan de relaciones comunitarias y todos los programas que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, las acciones del relacionista comunitario apuntan a reforzar la confianza de los pobladores locales hacia las empresas, siempre y cuando exista un buen plan de comunicación. También ayudan a las comunidades a identificar sus necesidades en el marco de la ley y de acuerdo al avance del proyecto. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de inversión social en una etapa de exploración que una etapa de producción. Son cosas muy distintas, ¿no? Y de hecho el contexto también es distinto y la posibilidad de ampliar proyectos de gran envergadura no van a ser iguales al inicio que al momento de la producción. ¿De acuerdo? Alguien tiene su audio prendido y hay una interferencia atrás. Ya. Decíamos,
delante sí hablábamos un poco sobre quién podría ser un relacionista comunitario. Decíamos que no era una exclusividad de sociólogos y antropólogos. Decíamos también que los profesionales del agro pueden cumplir esta función como parte de su trabajo de extensión rural, algo que nosotros hacemos en la universidad, por lo menos en la Universidad Agraria, donde yo me he formado. Salimos haciendo esto y haciendo proyectos para poder aprobar ese curso. Por lo menos en mi tiempo, yo estoy hablando del año 86, cuando egresé recién de la universidad. Teníamos que salir con todo este bagaje, ¿no? Como un trabajo específico para aprobar el curso y para ver si estábamos formados o no para trabajar en la zona rural. Entonces, eso me da pie a decirles que efectivamente el área de relaciones comunitarias no es propio de sociólogos ni antropólogos. También los hay economistas que tienen un rol importante, como es la búsqueda de mercados. Los comunicadores sociales o periodistas también lo pueden hacer, tienen muchas ventajas en el tema de la comunicación. Por ello, el formar equipos multidisciplinarios en el área de relaciones comunitarias que tienen afinidad es muy importante para el desarrollo de los proyectos. Eso ayuda bastante, bastante, bastante. ¿Ok? ¿Me pueden escuchar o se fue el audio? Parece que algunos no pueden escuchar, como que se fue el audio, y otros me dicen que sí, sí se escucha. Entonces, continuamos. En esta diapositiva tenemos nombrado como cuál es el rol del relacionista comunitario. Como decía Ronnie en un principio, es importante y efectivamente es el primer enlace que tiene la empresa con las comunidades, ¿no? Para lo cual el relacionista comunitario debe tener mensajes claros sobre el proyecto que se va a desarrollar. ¿Por qué es importante esto? Si no conocemos el proyecto en el cual vamos a trabajar, probablemente no podamos dar el mensaje correcto. Y esto tiene que estar compatibilizado de alguna manera con los intereses de la empresa, ¿no? Porque un inversionista siempre va a tratar de lograr el objetivo para el cual va a invertir. Nadie invierte nada por nada. Entonces, simplemente hay que tener el concepto bien claro. Si estoy en una etapa de exploración, puede ser la primera etapa, como le llaman, de cateo en minería, y en el caso de hidrocarburos, le llamamos sísmica 2D, ¿no? Entonces, en ambos lados simplemente están buscando la posibilidad de un lugar donde probablemente pueda haber, establecerse una mina o encontrar hidrocarburos, ya sea gas o petróleo en el caso de hidrocarburos, ¿no? Otra de las acciones que debe hacer el relacionista comunitario es encauzar los problemas que se producen con las comunidades y reducirlos a través de una comunidad clara y objetiva, evitando que el conflicto alcance niveles no manejables. Es decir, si en un momento puede empezar un conflicto que se va convirtiendo en latente, entonces no hay que evitar a que llegue a un conflicto activo, en el cual ya implica paralizaciones,
bloqueos, etcétera, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Por otro lado, como relacionista comunitario tenemos el rol de aportar temas al desarrollo sostenible a través de la generación e implementación de proyectos económicos. Como comentaba, de alguna manera, de manera general, los proyectos económicos y sociales son aquellos que van a trascender a la vida útil de la mina, ¿no? Que no van a morir con la de la mina. Por ello, es importante desarrollar estos proyectos con la participación activa de la población. No podemos decir, oye, yo vi en otro proyecto, yo trabajé este tema y me fue bien, ¿por qué no lo podemos instalar acá en este lugar? Porque son de características similares, probablemente en el tema paisajístico, en el tema geográfico, pero las personas no son las mismas. Por ello, es muy importante que en estos proyectos la participación de los actores primarios, en este caso las comunidades del área de influencia directa o indirecta, debe ser clave para que estos proyectos sean tomados en cuenta. Si nosotros traemos proyectos de otros lugares, normalmente nos lo van a aceptar, pero si no funciona, me van a decir, ok, tú me trajiste eso, nosotros lo hemos instalado, no te lo pedimos, y tendrían toda la razón de podernos cuestionar por qué se desarrolló uno u otro proyecto que ellos no lo habían pedido, ¿verdad? ¿Qué herramientas clave debe tener un relacionista comunitario o debe manejar un relacionista comunitario? El mapa de actores sociales es clave para identificar quiénes son los líderes, a qué organización pertenecen, cada cuánto tiempo se van sucediendo en el cargo, etcétera. ¿Para qué? Para poder mantenerlos informados. También puede servir para mantenerlos de alguna manera satisfechos. Pero esa es una medida fácil. Probablemente le ofrezcamos trabajo, probablemente le ofrezcamos que sean proveedores, etcétera. Pero esa no es la idea. Normalmente los actores claves deben cumplir su rol y debemos apoyar a que el cargo para el cual han sido elegidos sea cumplido a cabalidad. Normalmente no se contrata a los dirigentes, ya sea presidente, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, como decía Ronnie, caemos en el facilismo. A este me lo compro, ya tengo ya el problema solucionado. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Alguien va a despertar y decir, ok, a este lo compraron de esta forma, a mí me toca ser dirigente, ahora yo ya también voy a aprovechar de ese cargo, ¿no? Otra de las herramientas de las cuales debemos manejar es explicar lo complejo de un proyecto de manera sencilla. No necesitamos temas técnicos, ¿no? Si voy a hablar sobre lo que es la prospección o el cateo, lo más simple es recojo de piedras superficiales sin hacer eh, ninguna perforación para ver si esas piedras superficiales son del lugar o han venido de otro lugar. Alguien los ha podido traer o simplemente son piedras que han caído por gravedad de las partes altas. Entonces, son formas que podríamos explicar, de mucho más sencillas incluso, porque en realidad no estamos alterando el medio ambiente, simplemente caminando y buscando evidencias superficiales. Otra herramienta es el conocer el idioma materno de las comunidades. Para los quechua hablantes en las zonas andinas de Ayacucho, la Sierra Central, la Sierra Sur, Cusco, Puno, etcétera, parte alta de Arequipa, es muy importante el tema del quechua. Y en el caso de la selva,
por lo menos tener un buen intérprete o no que nos pueda ayudar, porque muchas veces si no conocemos el idioma mínimamente, aunque sea superficialmente, podemos fácilmente ser engañados y dar, digamos, una información errónea de lo que es un proyecto. Y eso no nos ayudaría, digamos, al desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, hay que conseguirnos un buen intérprete y no un felipillo, ¿no? En el mapeo de actores hay 3 niveles. El primer nivel lo ocupan las autoridades, la consultora que va a hacer el estudio y las empresas que van a buscar los recursos. Acá está puesto como empresas energéticas, ¿no? Entonces, esos 3 actores conjuncionan y para poder hacer el primer trabajo, que es el estudio de impacto ambiental. En el segundo nivel ya entra ya el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, la prensa, las ONGs, los colegios, etcétera, ¿no? Y al otro, en el tercer nivel ya entran todo lo que son los especialistas, ¿no? Los profesionales especialistas en diferentes áreas. El mapeo de los actores sociales permite conocer a los actores sociales, grupos de poder, personas que influyen dentro de una población y su posición frente al proyecto. Muchas veces, si no conocemos esto, fácilmente nos pueden tirar al piso todo un trabajo que hayamos podido hacer durante bastantes años. Como ustedes ven, un estudio de impacto ambiental puede durar entre 1 a 2 años, dependiendo del área y dependiendo de la importancia del proyecto. Muchas veces cuando hacemos un proyecto o un estudio de impacto ambiental desarrollado o detallado o semidetallado, el tiempo es mayor. Entonces, para las primeras etapas normalmente se hace un semidetallado. Cuando ya avanzamos a las etapas siguientes, no es que con un solo estudio se puede hacer todo el trabajo. Una vez que llegamos después de lograr, digamos, las perforaciones de diamantina en el caso de minería, ya se establece, por decir, un área en donde probablemente se encuentre el yacimiento. Ahí, para establecer ya como una mina, nuevamente hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Ahí ya entra a hacer un estudio de impacto ambiental detallado, porque no se nos puede ir ningún factor al aire, porque de eso depende el éxito del proyecto, ¿no? Y así, igual en hidrocarburos también, una vez que hacemos la sísmica 2D y la sísmica 3D, entonces una vez que se encuentra el pozo, entre comillas, que no es un pozo, ahí para poder extraer se hace nuevamente un estudio de impacto ambiental, también a nivel de detalle, ¿ok? Como les decía, el idioma materno de las comunidades es muy importante. Y yo, a Dios gracias, soy quechua hablante y para el tema de para comunicación con las comunidades puedo explicar el proyecto en su idioma materno. A otro también me ayuda el conocimiento de la idiosincrasia de la población. Y en base a esto podemos armar un plan de comunicación con claridad, explicar los proyectos evitando el tecnicismo, como les dije, en simple, porque si empezamos a hablar temas técnicos probablemente nos escuchen, pero no nos van a entender. Pasa el tiempo y preguntamos y nos dirán, no, nunca he entendido nada porque no sé esos temas, ¿no?
Ahora probablemente el tiempo ha cambiado, hay mucha gente que retorna a sus comunidades, gente que ya conoce el internet, gente que ha pisado incluso la universidad, y muchas veces ellos pueden cuestionarnos con mucha facilidad lo que hayamos podido hacer o lo que podamos decir, porque conocen, se informan muchas veces de buena fuente y muchas veces de fuentes equivocadas, como las ONGs antimineras, antiempresas extractivas especialmente, ¿no? Que las que hay, y muchas veces están antes que saben que hay una concesión en un lugar y va a haber el inicio del proyecto con el estudio de impacto ambiental. Ellos ya empiezan a mover sus tentáculos y a tratar de trabar, influyendo negativamente en las poblaciones, ¿no? Entonces, eso debemos tratar de evitar. ¿Para qué? Para que el proyecto pueda avanzar con tranquilidad y pueda llegar a buen puerto. Eso es lo que se quiere, ese es nuestro trabajo, ¿no? Etapas de acción de un relacionista comunitario. Por ejemplo, en el caso de minería, ¿no? Tenemos una etapa de prospección o exploración superficial, y luego tenemos la etapa de exploración, que es las perforaciones de diamantina. Como les decía, una vez que se establece el área y el lugar donde se encuentra el yacimiento, ya tenemos que pensar en lo que es la explotación. La explotación, normalmente una etapa de la prospección y la exploración llegan entre 8 a 10 años más o menos, hasta llegar, puede llegar hasta los 15 años. No es que de la noche a la mañana encontramos una piedra y ya acá es la mina y hacemos toda la inversión. Como ustedes entenderán, esto es inversión de envergadura. No estamos hablando de millones, sino de miles de millones para poder establecer estos proyectos, ¿no? Y al final, el cierre de minas. Este tema es muy importante. Por favor, hay una interferencia por ahí. Dependiendo del tamaño de las actividades mineras, hay que ir informando progresivamente el cierre. Y el rol del relacionista comunitario en esta etapa es muy importante, así como en el inicio. Así como aperturan los proyectos los relacionistas comunitarios, también somos responsables del cierre. La parte de ingeniería hace el trabajo técnico, pero el trabajo social lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es bastante complicado. Por ello, tanto en las etapas iniciales y en las finales, la participación del relacionista comunitario es muy importante. Es otra diapositiva que nos habla un poquito más a profundidad. El rol del relacionista comunitario debe ser desde el inicio en todo proyecto. Normalmente en las etapas anteriores de la minería, pues estamos hablando de Minero Perú o de Petro Perú, etcétera, no existía el área de relaciones comunitarias. Simplemente cualquier profesional podía entrar y hacer su trabajo de prospección o de sísmica. Y nadie te podía decir nada y avanzabas con el proyecto, ¿no? Pero con el paso del tiempo esto ya cambia, ¿no? Tiene otra connotación. La gente no es tonta. Así que un área abierta que pertenece a una comunidad que es también del Estado, no puedes entrar si no
hablando con las autoridades y quizás también informando en una asamblea comunal sobre el proyecto. Es mejor informar antes que después, porque eso nos puede jugar una mala pasada y sería ya una forma de generar descontento, ¿no? O generar también ya alguna suspicacia por parte de los interlocutores, que en este caso son los anfitriones, las comunidades, ¿no? Entonces, para ello, como les decía, hay que empaparse, leer bien el EIA y conocer el plan de relaciones comunitarias del proyecto. Y otro de los temas importantísimos es implementar un plan de comunicación y capacitación hasta que la población pueda conocer de alguna manera el proyecto. Nunca debemos ofrecer lo que no se va a cumplir. Este punto es muy importante. Muchas veces los profesionales de nuestro área, cuando no conocen, digamos, estos temas, son los que ofrecen para avanzar y aparentemente son eficientes en el tiempo, pero ese tiempo ganado no va a pasar factura a la empresa al final. Por eso es que muchas veces se van generando los conflictos. ¿Por qué? Porque esto se va olvidando. Ah, yo no te ofrecí, ha sido el otro. Entonces, como que empezamos de cero y eso es lo que no deberíamos mantener, no hacerlo para cada etapa lo que voy a hacer, lo cumplo. Y se lleva pues un registro para ir cumpliendo de acuerdo a lo que se ha ofrecido en las asambleas generales con la población. Durante el desarrollo del proyecto lo que nos toca es ir reforzando las explicaciones sobre el avance del proyecto. Ya pasamos de la exploración a lo que es la construcción de la mina. Entonces, hablar qué infraestructuras van a construirse, qué cosas se van a hacer, el proyecto va a ser de tajo abierto, va a ser una mina subterránea, si es proyecto de hidrocarburos, una vez que se encuentra el hidrocarburo a explotar, lo vamos a traer a través de tubería enterrada, por donde va a avanzar el derecho de vía, etcétera. Entonces, todo eso hay que ir informando y para que la gente sepa qué es lo que va a pasar, porque peor es que ellos sueñen o crean cómo será, de repente me van a malograr esto, etcétera, ¿no? Entonces, adelantarnos al trabajo que hacen las instituciones antimineras. Eso es lo que debemos lograr nosotros, ¿no? Y también hay que ayudar a realizar, ejecutar el cronograma de compromisos, las visitas guiadas a las instalaciones del proyecto, etcétera, ¿no? Eso es importante para que conozcan de cerca y sepan cómo se está manejando el proyecto. Y en la etapa de cierre, al final del proyecto, es muy importante explicar este punto, porque una vez que se va la mina, cierra el proyecto, hay que estar preparando a la gente para todo lo que son el plan de cierre. Cierre, por ejemplo, del tajo, en qué se va a convertir cuando hablamos de tajo abierto, ¿no? Se va a convertir en qué sé yo, como en muchos lugares, puede ser una laguna, un reservorio, etcétera. O también simplemente se va a conformar el talud para poder hacer un plan de reforestación con plantas de maderables principalmente, porque en uno de esos lugares establecer plantas frutales es difícil, porque ya estamos en roca madre. Entonces, pero para ello hay que restablecer todo y conformar de tal manera que nos ayude
que nos ayude a hacer viable un proyecto de desarrollo, ¿no? También seguir trabajando en la implementación de los proyectos sostenibles para las comunidades. Como les dije, de acuerdo al avance en la construcción, de acuerdo al avance en la construcción de su propio desarrollo. Como les decía, acá sí es muy importante remarcar que estos proyectos van a trascender la vida útil de la mina y hacia ello debemos apuntar como trabajadores sociales. Siempre se habla sobre el tema de sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera. Finalmente ambas son lo mismo, ¿no? Solo que igualmente ambas van a permitir que el desarrollo de la comunidad nos pueda trascender al proyecto. Los proyectos sostenibles deben ser vinculados al mercado local, y regional y nacional. Por ello les decía, para nosotros los del área agropecuaria, la producción no es difícil. El tema es qué hacemos con la producción una vez que logremos el objetivo de producir. Entonces ahí entran a trabajar los economistas en la búsqueda de mercados, los, los contadores para ver más o menos cuánto va a costar el traslado y cuánto costaría el precio unitario determinando, digamos, en función a la calidad del producto que vamos a llevar a los mercados, ¿no? Por ello es importante el estudio de mercado con equipos multidisciplinarios. Esto va a ayudar en realidad a las comunidades a que ellas tengan trascendencia a lo que es la mina, ¿no? Sin ello simplemente va a ser un proyecto más como el que desarrolla una ONG que está ligado a lo que es la seguridad alimentaria y nada más. Y creo que no solamente está para asegurar su seguridad alimentaria, sino también tiene que pensar qué va a pasar con su familia, sus hijos, hacia dónde van a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la educación de ellos? No creo que simplemente se contenten con ser mano de obra barata, ¿no? ¿Alguien tiene su audio prendido? Por favor, ¿podría apagarlo? Bien, con este punto estaríamos terminando la primera parte de la presentación. Vamos a retomar un poco, de repente, como una cuestión de conversación. Como decía Ronnie, yo he leído que continúan los problemas en la minera Las Bambas, ¿no? Entonces, ¿qué creen que falló y quién falló en este tema de los conflictos que se están generando en Las Bambas? Acá sí me gustaría que ustedes participen para poder conversar y enriquecernos, ¿no? María Abanto nos dice, en Las Bambas se tomaron decisiones de vender y traspasar las tierras sin tomar el parecer de la comunidad, donde hay mucha pobreza y se sienten relegados. Es una opinión muy personal, me parece bien. ¿Alguien más? Me gustaría que María puntualices quién en este caso falló o qué falló. Te agradecería. ¿Alguien más que
que pueda enriquecer este tema que lo puso en tapete Ronnie Medina. Alguien tiene su audio encendido y hay una interferencia. No sé si todas les escuchan o no. ¿Nadie más quiere opinar sobre el tema de las bambas? Solo María. Solamente María participa en el tema de las bambas, nadie más quiere opinar o nadie más conoce algo sobre este tema. Bien, al parecer no quieren opinar, ya la primera opinión la dio Ronnie, ahora María. María nos comenta de que en las bambas se tomaron decisiones de vender y traspasar las tierras sin tomar el parecer a la comunidad donde hay mucha pobreza y se sienten relegados. Eso es lo que nos dice de alguna manera la información que sale, y realmente creen que eso sea cierto. Miren, uno de los problemas que puede tener las bambas es que ha tenido alrededor de su vida hasta ahora son como 4 dueños. La primera intervención fue Extrata. Extrata trabajó todo lo que es las primeras fases de la mina. Hablamos de prospección, perforaciones, etcétera. Y una vez que llegaron a encontrar y a definir los posibles yacimientos, entró Glencore. Entonces, y así. Y probablemente en ese momento en que entran nuevos dueños también empieza a haber a los amigos del grupo Hawaii, por favor, darles el permiso para que puedan puedan participar los compañeros que están participando en este diplomado. Giovanni dice, no se involucró a la población, por lo cual se pide indemnización ambiental y oportunidad laboral. Asimismo, creo que no se hizo un buen acuerdo claro y transparente con las comunidades aledañas a la mina. No a la continuidad de compromisos firmados. Francisco Romeo. El problema creo que es económico, y ahora los hijos, nietos reclaman que les den un dinero en beneficio personal. Me parece interesante lo que estoy leyendo. Como decía, ¿no? Los dueños se han ido sucediendo y hoy está MMG Las Bambas, que es una empresa china, ¿no? Miren, cuando se hizo el primer trabajo de exploración y una vez que se estableció el yacimiento, se hizo un plan de reasentamiento de la población. Probablemente muchos de ustedes o algunos probablemente conozcan
conozcan de cerca las Bambas. Algunos de repente han podido estar por allí o han trabajado. Yo he trabajado en las Bambas un tiempo en el área de permisos ambientales. Entonces, trabajaba muy de la mano con los compañeros de relaciones comunitarias. Lamentablemente, todo lo que dicen ustedes puede ser cierto, pero esto es lo que ha salido probablemente de la prensa. Ah, como les decía, una vez que se establece dónde se encontraban los yacimientos y se hace el trabajo con el primer yacimiento que se llama Fuerabamba, se olvidaron de Chalcobamba y el otro yacimiento que se encuentra también cerca a otra comunidad, y le dieron mucha importancia a los pobladores de Fuerabamba. Entonces, si ustedes ven, no, nunca sale. Yo lamentablemente no tengo las fotos ahora. Ahora no trabajará sábado, sábado, no me contesta. ¿Te llamaste a su número normal? ¿No? ¿Te llamaste a su número normal? Sí, pues le llamó, pero yo no contesta y acá a esta hora. ¿Alguien tiene prendido el audio? ¿Está relacionado a lo que estamos haciendo? Entonces, se hizo un plan de reasentamiento. A ver, por favor, si no van a participar, pueden apagar su audio. Y ya. Entonces, el plan de reasentamiento fue un plan bastante ambicioso. Es una población, es una pequeña ciudad que tiene todos los servicios. Tiene un hospital, tiene su colegio, tiene su camal, casas con todos los servicios, probablemente a lo cual no estaban acostumbrados los pobladores. Yo me acuerdo, el año 98 fui por la zona de Chalhuahuacho hacia Akira, y ese lugar simplemente eran casitas de pastores muy dispersos, casitas de paja, de acuerdo a la altitud. Normalmente no haces casas con ventanas grandes, etcétera, porque el frío es intenso. En el 2008, pasé por ahí trabajando con Río Tinto, y ya empezaba a verse como el tema de Chalhuahuacho empezaba a crecer como ciudad desordenada, sin un plan de ordenamiento territorial, sin pensar hacia dónde y cómo van a hacer el trasvase de sus residuos domésticos, que normalmente en este caso, como en cualquier pueblo de la sierra, se va hacia el río sin tener una planta de oxidación mínimamente. Entonces, esos fueron los problemas que se estaban empezando a generar. El año 2016-17 volví hacia Chalhuahuacho, ahora para trabajar en el área de permisos ambientales, y pude ver que cuando se termina de construir la nueva Fuerabamba, que es, como les dije, una ciudad bastante bonita, con casas que ya nos gustaría tener a cada uno de nosotros. Y al margen de ello, se sabe que se pagó indemnizaciones muy altas, y muchos de ellos se convirtieron en empresarios que dan servicios a la mina hoy, ¿no? Entonces, pero también no se pensó en que iban a volver los retornantes, gente que probablemente salió de las comunidades hacia otras ciudades buscando nuevas oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Entonces, en todo lo que es las negociaciones, probablemente los pagos fueron hasta demasiado altos. Ahora también, en el tema del reasentamiento, esta empresa marcó un hito bastante grande. ¿Por qué digo esto? Porque los estándares de lo que es el reasentamiento ahora son, digamos,
Los que quieren cualquier lugar donde se desarrolle un proyecto extractivo, eso es lo que quieren, ¿no? Aun cuando el plan de relaciones comunitarias o la guía de relaciones comunitarias del Ministerio de Energía y Minas dice que de lo que debe dar la mina debe ser igual o mejor que lo que tienen los pobladores locales. Y el BIT tiene un poco más, siempre será mejor que lo que tenían ellos. Lógico, si yo voy a salir de mi lugar, querré vivir en un lugar diferente, mejor, ¿no? Entonces, como verán ustedes acá, probablemente la falla es de la empresa que nunca ha puesto, digamos, de conocimiento manifiesto hacia la población. Siempre vemos a la gente que se pone su poncho, su sombrerito. Muchos son de la zona y muchos también son infiltrados, y los he visto también. No es que quiera yo satanizar a los pobladores, pero acá son 3 factores los que influyen de manera negativa. La mina, porque no es capaz de hacer conocer a la población qué es lo que se está haciendo por las comunidades. El Estado, que está ausente en todo, simplemente para ellos tienen que recibir el canon. Eso también involucra a las autoridades locales, distrito, provincia, región, que tampoco poco o nada hacen. Y la población que está mal acostumbrada, y eso es culpa de la mina. ¿Por qué? Porque satisfacemos al dirigente de turno y después cuando llegue otro va a decir, este logró tal cosa, ahora me toca a mí. Entonces, eso, por un lado. Acá también Pedro Herrera dice, el problema creo que es económico, que ahora los hijos y nietos reclaman que se les dé un dinero en beneficio personal. Sí, efectivamente, eso es cierto. Y por eso es que muchas veces han habido paralizaciones e incluso incursiones de la gente creyendo que pueden recuperar el espacio de la mina. Pero también es bueno que ustedes conozcan, así como están las Bambas como mina ahí, también hay minería informal.